Revelados los oscuros secretos del océano, escalofriantes historias de horror y misterio. Maldito. El pequeño pueblo costero de San Miguel era un lugar lleno de vida, pero tras la calma del mar, oscuros secretos se agazapaban en sus profundidades. Paula, madre soltera de un niño hermoso llamado Dani, era la brújula de su mundo. Pero en esos días, el mar susurraba advertencias. Sus cuentos sobre sirenas y héroes que luchaban contra monstruos ya no eran suficientes para ahogar el miedo que se cernía sobre ella. Muchos niños habían desaparecido, tragados por las profundidades del océano, y las autoridades se mostraban indiferentes. El aroma de incienso y pan de muerto inundaba el aire, pero ese año, Paula sentía que algo se había roto en su corazón. Miraba a su hijo jugar en la playa, ajeno al peligro que se escondía bajo la superficie, y una angustia helada le atenazaba el pecho. ¿Qué sucede, madre?, preguntaba Dani con su inocencia, pero ella solo sonreía con tristeza. Los rumores entre los pescadores crecían. Hablaban de un nahual, una criatura que tomaba la forma de un tiburón, el responsable de las desapariciones. Es un espíritu maligno que come almas, decían con ojos desorbitados. Paula sentía un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de que había crecido entre leyendas, nunca había imaginado que pudiera existir una verdad tan inquietante. Aquella noche, el mar rugía con furia. Paula se otorgó ese lujo, la falsa seguridad de un hogar a salvo. Pero cuando se apagaron las luces, y la oscuridad envolvió su mundo, el terror comenzó a aflorar. Se escucharon lamentos en la distancia. Dicen que son los seres perdidos, clamando por ayuda. Paula sintió su corazón latir desbocado. Cuando se despertó, Dani ya no estaba. Desesperada, recorrió las calles solitarias, tras los ecos de su risa que ya no resonaban, tras un rastro que parecía desvanecerse en el aire. Cada esquina se convertía en un laberinto sombrío, cada mirada de los vecinos se tornaba sospechosa. Susurros y murmullos flotaban entre ellos, advertencias de lo desconocido. No busques, resonaba como un eco en su mente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La angustia se convirtió en terror cuando llegó al viejo muelle abandonado. La luna llena lo iluminaba, señalando la oscuridad que se cernía. Allí, paños de silencio la envolvían. Solo el crujir de la madera y el susurro del mar la acompañaban. En medio de la nada, escuchó su voz. Mamá, resonó en el aire, desgarrando su alma. Las lágrimas llenaban sus ojos. Se giró y vio la silueta del nahual, la sonrisa macabra reflejada en su ser. Una conexión oscura revelándose. El tiburón no solo había atrapado a su hijo, había traído consigo una corrupción que asfixiaba a su comunidad. Paula sintió que el tiempo se detenía. Frente a ella estaba su mayor miedo, y la pregunta latente en su mente pesaba más que el mismo océano: ¿cómo salvar a Dani y enfrentar a la oscuridad que había consumido su hogar? Mientras las olas rompían con fuerza sobre el muelle, el terror la envolvía, dejando al lector ansioso y temeroso por lo que vendría. ¿Podría Paula enfrentarse a lo que se escondía en el océano? El nahual no era solo un mito, sino una realidad más terrorífica de lo que jamás imaginó. La figura del nahual se mantuvo imponente frente a Paula, su mirada penetrante parecía desnudarse en la oscuridad, un abismo sin fondo que la llamaba con una suavidad siniestra. El mar a sus espaldas rugía como si deseara recordarles a ambos el destino que pertenecía a los perdidos, a los niños que ya nunca volverían. Mamá, volvió a sonar la voz de Dani, pero esta vez, el eco parecía provenir de 1000 bocas, cada una en los tonos de aquellos que ya no estaban, flotando en el aire como una bruma gelida. Paula se sintió atrapada entre la ilusión de esperanza y la realidad oscura. ¿Era su hijo el que clamaba por ella, o estaba el nahual manipulando sus emociones? ¿Dónde está mi hijo?, gritó, desafiando a la criatura que le sonreía con esa horrible mezcla de dulzura y maldad.
La risa del nahual reverberaba en el muelle, un sonido que mezclaba las olas y el lamento de las almas angustiadas. Tú sabes cómo encontrarlo, dijo, acercándose con movimientos fluidos que desafiaban la gravedad. Su voz era un canto horrible que dejaba huellas de terrosos y escombros en la mente de Paula. Ya no había niños que jugaban felices en esta playa, solo sombras al acecho. Si deseas liberarlo, deberás quitarme lo que más amas, continuó el nahual, mientras su figura comenzaba a serpentear, transformándose en un tiburón con destellos en sus ojos. Paula sintió que la arena se hundía bajo sus pies, como si el mismo suelo intentara tragarlas a ambas, a ella y a su incomprensible enemigo. La visión de Danny atrapado bajo el agua, gritando por ayuda, invadió su mente. Aquellos ojos morenos, llenos de vida, ahora estancados en la multitud de olas crueles. La idea de perderlo para siempre la llenó de un frío desesperante. No lo haré, respondió con voz temblorosa, pero estaba consciente de que cada palabra era una vergüenza, un enfrentamiento a su miedo más profundo. El nahual se rió, una carcajada baja que hacía temblar el aire. Entonces, él permanecerá aquí, en las profundidades. Junto a los otros eternamente. Paula recordó los cuentos que tantas veces había narrado a Danny, relatos de valentía y enfrentamiento. Ahora, esos mitos le parecían vacíos y lejos de la realidad de su vida. La luna brillaba con intensidad, y en su bruma iluminosa, Paula vio fugaces imágenes de los niños desaparecidos. Chicos que una vez corrieron por la playa, que rieron al sol y ahora eran sombras en el agua, extendidas en la oscuridad. El dolor se acumula en su pecho. Así fue como una chispa de valentía renació en su interior. Si deseas algo, ven a buscarlo y déjalos en paz, gritó, sintiéndose más fuerte, desafiando las sombras. El nahual se detuvo, su expresión cambió a una curiosidad siniestra. ¿Y qué ofrecerías, mujer? Cada emoción oscura luchaba en su interior, cada sacrificio, cada golpe que había soportado. No tengo riquezas, ni poder, pero soy su madre. Y haré lo que sea para traerlo de vuelta. La mirada de la criatura ardió con un hambre insaciable, y ya no parecía ser solo una bestia, era una encarnación de todos los miedos colectivos de la comunidad atrapada en el océano. Una ola rugiente rompió al fondo. Fue entonces que el nahual se pervirtió en su forma humana, asomándose como un reflejo de lo que Paula podría ser si sucumbiera ante el oscuro deseo. Era lo que ella temía más, el poder que el nahual podía ofrecerle. Pero antes de decidir, lo que tenía que enfrentar no era solo una criatura, sino la verdad latente que cada vecino se negaba a ver. Mujer, lo que ofreces podría no ser suficiente. Pero estaré aquí, cuando estés lista. Y con eso, la criatura se desvaneció mientras el océano volvía a reclamar su calma, dejando a Paula en el muelle, recordando que no había retorno sin sacrificio. Con el corazón latiendo con desesperación, se giró hacia el pueblo, sintiendo que ya no era solo madre, sino guerrera de su propia oscuridad. Entendiendo que el verdadero horror del océano no era solo el nahual, sino lo que la comunidad había aceptado por miedo, Paula sabía que debía adentrarse en él. Mundo desconocido, al corazón del mar, enfrentando su destino. Pero, ¿era ella lo suficientemente fuerte para resistir la tentación oscura que se planteaba frente a ella? Y si el verdadero sacrificio significaba perderse a sí misma en el proceso, las olas murmuraban en respuesta, dejando el mismo eco de incertidumbre resonando en su mente. El pueblo dormía, sumido en un silencio tenso, como si la noche temiera despertar a cualquier momento. Paula avanzó por las callejuelas desiertas, cada paso resonando en sus oídos como un tambor de guerra en un terreno desconocido. La luna, testigo de su tormento, iluminaba su camino con una luz pálida que parecía querer advertirle de los peligros que acechaban en cada sombra. Recordó las últimas noches, los murmullos entre sus vecinos, las miradas repletas de desconfianza al hablar del nahual. Nadie se atrevía a mencionarlo en voz alta, era un temor colectivo. Hasta ahora, había compartido ese miedo. Pero ahora, impulsada por el dolor y la determinación, se sentía invencible. Solo su hijo y su regreso importaban. Las historias de aquel ser ya no eran solo cuentos, parecían encerrarse en cada ola del mar, latiendo como un corazón oscuro. El mar nunca olvida, le habían dicho, y ahora entendía su significado. Había sido un ángel para muchos,
pero era un demonio para quienes habían perdido a los suyos. Al llegar al acantilado, Paula observó el oscuro abismo que se extendía ante ella, el agua chisporroteando como si discutiera sobre los secretos que guardaba en sus entrañas. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo que el viento salado le empujaba suavemente. En su mente, la voz de Dani la llamaba, y esa conexión la mantenía en pie, aunque su cuerpo temblara. Mientras contemplaba el océano, las olas comenzaron a recitar los nombres de los desaparecidos, un coro lacerante que desgarraba el silencio. Las risas de los niños perdidos resonaban por encima de la espuma del mar, mezcladas con los gritos de angustia de aquellos que solo habían querido ayudar. Paula apretó los puños, un fuego surgiendo en su interior. No podía permitir que el nahual transformara esa música de recuerdos en un fúnebre lamento. Dani, gritó, su voz colisionando con el eco del abismo. Si eres tú, intenta guiarme. Si hay alguna forma, dime cómo liberarte. El silencio fue como un golpe. El mar pareció calmarse, y en sus profundidades, algo se movió. Un titilante destello emergió, y una figura pequeña, de atrevidas características, salió de la oscuridad. Paula casi cae de rodillas al reconocer los ojos de su hijo. Eran esos ojos que tanto amaba, ahora envueltos en un halo de tristeza y desesperanza. «Mamá», exclamó Dani, pero su voz sonaba lejana, distorsionada por las corrientes. El corazón de Paula se encogió, y un desesperado impulso la atrapó. Quería sumergirse, abrazar a su hijo y llevarlo de vuelta a la realidad. Pero algo oscuro latía en la profundidad. La presencia del nahual acechaba, vigilante. «Detente, pa abajo no debes ir», advirtió una voz que sonó a su espalda, una que conocía bien. Era la anciana del pueblo, quien conocía cada historia detrás de la tradición. Tenía ojos llenos de sabiduría y pánico. «El nahual hará de ti lo que te ha hecho a otros». Paula giró, confundida. «¿Qué sabes de él? Déjame entrar, necesito a mi hijo». «Lo que deseas no es tan simple, y el precio será terrible. La oscuridad dentro del nahual puede poseer tu alma, llevándote a perderte en el mar». Paula sintió el frío de esas palabras penetrar en su piel. «Si no lo hago, lo perderé para siempre». «Ya he perdido tanto». Su voz apenas era un susurro. La batalla entre la esperanza y el miedo rugía dentro de ella. La anciana dio un paso hacia Paula, sus ojos inyectados de preocupación. «Debes elegir, el mar recompensa a quienes están dispuestos a sacrificarlo todo, pero cuidado, querido, la oscuridad no es fácil de deshacerse». Aquel aviso la llenó de más dudas, pero todo lo que había perdido golpeaba en su memoria. Miró una vez más hacia el océano, donde Dani apenas era un destello, y lo que estaba en juego se volvía más claro y aterrador. Iba a tener que enfrentarse a su destino, sumergirse en esa oscuridad y obtener el poder suficiente para recuperar a su hijo. ¿Pero podría salir de ello sin convertirse en un monstruo? Fue entonces que la figura de Dani comenzó a desvanecerse, llevándose con él la esperanza que quedaba en su madre. «Dani», gritó, desesperada, mientras se atrevía a avanzar hacia el abismo. El mar rugía nuevamente, y el aire parecía cargarse de malicia. La bruma se espesaba y la noche palpitaba con una urgencia siniestra. Paula sentía que la oscuridad la rodeaba, cada ola amenazando con tragarla. El sacrificio estaba a la vista y el nahual aguardaba, deseando revelarse una vez más. Pero la pregunta permanecía: ¿cuánto estaba dispuesta a perder para recuperar lo que más amaba? Mientras el viento ululaba un ominoso eco, el mar se alzaba con una avalancha de terribles promesas. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad que escondía? El mar se agachó, y las olas parecieron prepararse para devorarla entera. Paula se detuvo en seco, sintiendo como el suelo temblaba bajo sus pies, como si el abismo la atrajera con cada latido de su corazón. Dani ya no era un brillo distante, era el hilo que la mantenía al borde de la locura y la esperanza. «Mamá». Su voz resonaba entrechocando con el eco de la noche. Pero aquella imagen hermosa se entrelazaba con un terror indescriptible. Paula se llevó las manos a la cabeza, angustiada. Cada segundo que pasaba sentía como el dolor la mutilaba desde adentro. No había un camino claro y su mente balbuceaba imágenes horripilantes de lo que podría sucederle. La anciana, todavía a su lado, iluminó el oscuro horizonte con una luz de advertencia.
Debes prepararte, Paula. El nahual se siente atraído por el caos del corazón. Eso es lo que busca, tu desesperación le alimenta. Las palabras caían sobre ella como piedras, aplastándola lentamente. No había nada que pudiera hacer, el tiempo se evaporaba y lo único que realmente tenía era su hijo. Giró hacia el mar, incapaz de desviar la vista de esas aguas iracundas que parecían reírse de su dilema. Dani. Gritó una vez más, con desesperación. ¿Qué tengo que hacer? A medida que su grito se perdía al mar, el oleaje pareció responder, susurrando promesas y advertencias. El poder a veces pide un precio muy alto. La anciana se acercó más, su rostro se tornaba más grotesco en la penumbra. A veces, un sacrificio es lo que necesitas. Pero el costo será algo que no podrás regresar. Paula apretó los dientes. ¿Y qué me queda por perder? Una sombra oscura apareció en el océano, burbujeante y serpenteante. El nahual estaba más cerca, podría sentirlo en el aire, acechando. No podía permitir que su hijo desapareciera en la nada. Con cada segundo, una corriente helada le corría por la espalda, amenazando con arrastrarla al fondo. Yo haré el sacrificio. Solo trae a Dani de vuelta. La determinación quitó su miedo, un grito lleno de amor que se transformó en una llamada al duelo. Las olas comenzaron a elevarse, reflejando la furia del mar y la pérdida que la envolvía, y la anciana gritó al unísono del viento, «Cuidado, Paula. El mar siempre cobra y lo que tú entregues, no será en vano. ¿Estás dispuesta a sacrificar tu propia luz?» De repente, un destello brillante surgió del océano. Paula lo vio, una luz que danzaba en la bruma espesa como un faro en la tormenta. Era Dani, atrapado entre el mundo de los vivos y el abismo de los perdidos. Su figura se extendía y encogía, como un hilo frágil al borde de romperse. Mamá, su voz era un quejido, una súplica que parecía extenderse por la eternidad. «Ven por mí». «No», gritó Paula. «No te dejaré ir, Dani. Te traeré de vuelta». Y con ese pensamiento, sintió que el mar la llamaba, sus aguas abrazando sus tobillos, apremiando su destino. La anciana formuló una última advertencia, pero Paula no escuchó, en su piel se encendía una llama de lucha desesperada. Se dejó caer sobre el agua fría, chapoteando, sintiendo la corriente morderla. La oscuridad se tragó su grito y mientras sus sentidos se nublaban, el silencio la envolvió. El océano era su enemigo, sí, pero también podía ser su aliado. Entonces, al fondo, vio una sombra más imponente. Un par de ojos amarillos brillaron y la presencia del nahual emergió. Con un murmullo que desgarraba la mente, pronunció su nombre. Paula supo que había cruzado una línea, una decisión irreversible que sellaría su destino. ¿Podría pelear contra el nahual sin perderse en el proceso? Era ahora o nunca. El destino de ella y su hijo pendía de un hilo. La batalla comenzaba y con cada segundo, el tumulto en el mar prometía respuestas aterradoras. Pero, ¿cuál sería el precio que tendría que pagar? El agua helada la envolvía como un sudario, mientras Paula se hundía más y más en la oscuridad del océano. Era un mundo extraño, un lugar donde los sonidos se desdibujaban y la lógica se desvanecía. Se sintió despojada de su humanidad, como si cada bocado de agua fría la arrastrara hacia un estado de trance. Los ojos amarillos del nahual brillaban en la penumbra, llenos de un hambre palpable. «Paula, te he estado esperando», susurró su voz, un eco que provocaba escalofríos en su piel. Su aliento, húmedo y caliente, parecía envolverla, llenándola de un miedo carnal. «Dani», gritó, recordando su motivo, su razón. Su corazón latía furioso en su pecho, mientras luchaba por nadar hacia la luz tenue que palpitaba a lo lejos. Pero el nahual no se lo permitiría. Avanzó, implacable, como una sombra que consume lo que toca. «Tu sacrificio no será en vano, pero el destino acepta un precio», murmuró la criatura con un tono burlón. Paula luchó contra el terror, tratando de aferrarse a su cordura. Pero esa risa resonaba dentro de su cabeza, la empujaba hacia el abismo de lo desconocido. El mar retumbaba a su alrededor, creando una sinfonía frenética que amenazaba con devorarla. «¿Qué deseas, Paula?»,
Preguntó la criatura, acercándose más. Su figura era cambiante, como un charco de tinta negra, edificado por tentáculos que buscaban la luz, añorando el calor del alma que lo había despertado. ¿Estás dispuesta a entregarlo todo? Las palabras le atravesaron el corazón. El agua comenzó a girar a su alrededor, creando remolinos incesantes que la atrapaban en cada intentona de nadar. ¿Qué es lo que quieres a cambio?, preguntó, sabiendo que algún tipo de trato debía hacerse. La esperanza castañeteaba contra el horror, pero su amor desbordaba. ¿Qué puedo ofrecerte para que me devuelvas a Dani? No tengo nada, su voz se quebró, ahogada por el llanto y el pánico que amenazaban con tragársela. Te diré el precio, Paulita. El nahual se contorsionó, su rostro era una amalgama de seres olvidados, rostros distorsionados que parecían gritar en silencio. Tu luz. Los momentos que te hacen brillar, cada rayo de amor que brillas. Despojándote de tu esencia, te adentrarás en la negrura, pero tu hijo volverá. No. No puedo. Dani es todo lo que tengo. Su negación resonó como un trueno en su interior. No puedo perderme a mí misma. ¿Y sin él, quién serías? La respuesta fue un susurro, un roce de la brisa helada que empujaba su fragilidad a los límites. Las olas parecieron replicar el eco del nahual, como si la naturaleza conspirara contra ella. Paula sintió como el miedo luchaba contra el amor. Cada vez que miraba hacia el destello lejano, hacia la luz de su hijo, la oscuridad crecía más. Poder, pero ¿a qué precio? Te entrego mi luz, murmuró a duras penas. La resolución se formaba en su interior, solo si me devuelves a Dani. El silencio se hizo abrumador. Paula sintió cada latido de su corazón resonar en el fondo del océano, con ambas manos en el pecho, como si pudiera detener el sopor de la verdad que comenzaba a deslizarse sobre ella. Entonces, es un trato, rió el nahual. Las aguas comenzaron a vibrar, rodeándola en un remolino sombrío. De repente, la visión de Dani se intensificó, brillando de una manera que ella nunca había visto. Cada rayo de luz parecía estar hecho de su inocencia, de su amor incondicional. Pero el resplandor estaba siendo consumido, cada segundo era una lucha desesperada y el abismo se mostraba voraz. Dani. Gritó nuevamente, sintiendo su corazón desgarrarse. Pero el tiempo se agotaba, su hijo iluminaba el final del túnel, y ella sabía que era una ilusión creada por el nahual. La ola se levantó, inmensa y oscura, amenazando con tragarla por completo. Con el último suspiro de su luz a punto de extinguirse, Paula se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría realmente recuperar a su hijo, o el precio sería su propia alma? ¿Podría, bajo esa sombra abrumadora, encontrar su fuerza? El caos se cernía a su alrededor, y el nahual se preparaba para su próximo movimiento. Una sombra más se proyectó en el mar, y Paula comprendió que había invocado algo que iba más allá de su entendimiento. Esta noche, el océano de secretos la esperaba con los brazos abiertos, pero, cuánto dolor podría soportar con tal de salvar a su hijo. La oscuridad sonreía mientras la luz de Dani titilaba, y la próxima revelación estaba a punto de estallar en el caos. Las aguas comenzaron a retorcerse, formando una danza macabra que atrapaba a Paula en un torbellino de desesperación. El nahual, con su sonrisa torcida, parecía disfrutar de su sufrimiento mientras la oscuridad se reafirmaba a su alrededor. Cada sombra era un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. Entregaste tu luz, ahora siente el vacío. La voz del nahual resonaba como un eco lejano, y Paula sintió como una parte de ella se desvanecía. La desesperación se transformaba en angustia, al darse cuenta de que cada destello de amor que había dado durante su vida ahora se convertía en un peso que empujaba su alma hacia el fondo. Mientras las sombras la envolvían, Paula luchó por aferrarse a la imagen de Dani. Recordaba sus risas, la calidez de sus abrazos. Te traeré de vuelta, susurró, como un mantra que la mantenía firme en medio del caos. Pero el mar no mostraba piedad, y de golpe, la visibilidad se redujo. La luz de su hijo se desvanecía con cada suspiro que ella otorgaba al nahual. Recuerda, Paulita, murmuró el nahual, acercándose más, dejándole sentir su aliento helado. Todo lo que despojas deja una marca. Al iluminar a otros, sombras se forman en ti. El agua turbia la arrastró hacia la profundidad,
donde se encontraba un abismo interminable. Con cada brazada, el frío penetrante se volvía más intenso, más asfixiante. La luz se convertía lentamente en un eco distante, y su corazón latía en un ritmo acelerado. Paula sabía que debía encontrar la forma de luchar, no solo por Dani, sino por sí misma. Sin embargo, el miedo la paralizaba. Una sombra gigantesca se dibujó a su lado, desdibujando la esperanza hasta ese momento vivida. Paula miró hacia arriba, buscando, deseando que algo sucediera. Las olas crujían como si hablasen, susurrándole advertencias imborrables. No te rindas. Regresa a la luz. Una voz, familiar y cariñosa, atravesó el terror que la envolvía. Era su madre, una figura en la niebla, un recuerdo presente que añoraba el calor del hogar. Sin embargo, el tierno rostro se desvanecía, y lo que restaba era un eco vacío de la bondad que había vivido. Solo tú puedes ayudarme, madre, Paula gritó, pero el silencio fue su única respuesta. La presión del agua en su pecho se hacía más implacable. Sabía que debía hacer más que simplemente luchar. La oscuridad venía a por ella, posesiva y hambrienta, deseosa de consumir su esencia por completo. De repente oyó un grito desgarrador que resonó en sus oídos. Paula. Era la voz de Dani, vibrante y llena de dolor. Un grito de auxilio que cortó las ataduras del miedo. Como un resorte, la determinación brotó de su interior, un fuego que iluminaba su alma en medio de la noche absoluta. No puedo ser solo un sacrificio, se dijo. La lucha contra la oscuridad debía ser más que un simple trato. Era un enfrentamiento. La idea de pasar por encima de su propia luz es lo que había invocado a aquella sombra. Mientras el nahual la observaba, insidioso y burlón, Paula se sumergió de lleno en sus recuerdos más alegres, el día que Dani nació, las sonrisas de su niño, cada abrazo compartido. Esa luz no se apagaba, no tan fácilmente. Se concentró, cada gota de amor que había acumulado contra las sombras, se volvió en su propio escudo. Nunca dejaré que me quites esto, gritó, con la voz resonando por todo el océano. El nahual se estremeció, sus ojos amarillos parpadearon con confusión. De pronto el dolor se tornó en esperanza, en posibilidades infinitas, y las aguas comenzaron a brillar a su alrededor. La criatura rugió, maldiciendo el resplandor que escapaba de Paula, mientras todo a su alrededor se rasgaba y se retorcía, la mar, el cielo y el mismo tiempo. La batalla que se vislumbraba en la superficie era solo un reflejo de la guerra que se libraba en su interior. ¿Cuál es tu verdadero precio, Paula? Retumbó el nahual, ahora con miedo palpable en su voz. Las olas se agitaron con fuerza, y en ese momento, lo comprendió. Lo que había que entregar no era solo su luz, sino todo lo que había aprendido sobre amor y sacrificio. Entre las sombras y destellos, su respuesta resonó. Soy más fuerte que la oscuridad. En un giro, sintió una ruptura en el agua, un ligero parpadeo de luz que llegó a sus manos. Dani. Gritó, y el mar pareció detenerse por un instante, pero al desvestir el horror, Paula comprendió que lo peor estaba por venir. La batalla apenas comenzaba, no solo con el nahual, sino con sí misma. La luz a su alrededor podía indicar el final o una nueva y oscura transformación. Entonces, en el horizonte, una figura emergió de las profundidades, su rostro nublado por sombras, pero con una conexión que parecía familiar. ¿Podría ser Dani? El océano rugía a su alrededor mientras Paula se aferraba cada vez más fuerte a su esencia, ahora desenfrenada, preguntándose a quién debía salvar realmente antes que el abismo se trague todo definitivamente. Las olas rugían como un monstruo enfurecido, y el corazón de Paula latía con fuerza, resonando en su pecho como un tambor en medio de la tormenta. La figura que emergía del océano la atrajo con una intensidad indescriptible, un tirón que la hacía sentir viva a pesar del terror que la rodeaba. A medida que la imagen se hacía más nítida, ella no podía evitar recordar la sonrisa de su hijo, pero al mismo tiempo, la sombra que lo envuelve la llenaba de pavor. Dani, gritó, su voz desgarrada uniendo el pulso de su lucha. La imagen se acercó más, las olas que corrían a su alrededor parecían formar un camino de luz en medio de la oscuridad. Pero en su mente, la pregunta latía como una herida abierta, ¿era realmente su hijo o el propio nahual disfrazado?
La esperanza se enredaba con el miedo, debilitando su determinación. ¿Mamá? La voz que respondió era un eco familiar, pero teñida de un dolor que provocaba escalofríos. ¡Ayúdame! El mundo a su alrededor parecía desmoronarse, cada burbuja de aire que intentaba tomar era un recordatorio del tiempo que se deslizaba entre sus dedos. Paula no sabía cuánto tiempo le quedaba, y el nahual, que hasta ahora se había mantenido al margen, comenzó a avanzar, su sonrisa torcida ampliándose a medida que se alimentaba del conflicto interno de Paula. «Eres un tonto si crees que puedes salvarlo», se burló, su voz resonando en cada rincón del oscuro mar. Lo que él necesita, lo que tú necesitas son diferentes. Solo hay un camino hacia la salvación, y es a través de tu sufrimiento. Las palabras del nahual eran un veneno que infectaba sus pensamientos. En un instante, las memorias de su hijo comenzaron a oscurecerse, tomando matices de duda y desconfianza. ¿Realmente podría salvarlo si no podía salvarse a sí misma? Cállate. Paula retrocedió un paso, empujada hacia atrás por el poder oscuro que emanaba del nahual. El mar revoloteaba alrededor de su cuerpo, golpeándole como si también intentara resistir esa influencia malevolente. Dani, lucho por ti. Tú eres mi luz. La desesperación la invadía. Necesitaba creer que su amor podía trascender incluso el horror de aquel lugar. Visualizó a su hijo aferrándose a la vida, y en su mente, el brillo cálido que lo rodeaba rivalizaba con las sombras que amenazaban su propio corazón. No dejes que te atrapen en su juego, resonó otra voz, esta vez, un sonido bajito y sincero. Era la voz de su madre, cubierta de lágrimas, llegando desde el abismo. El amor es más fuerte. No lo olvides. Paula sintió, y el fuego dentro de ella recuperó su intensidad. La luz comenzó a radiar nuevamente, un destello que crecía como un amanecer en el horizonte de su corazón. La oscuridad del nahual retrocedió, aunque seguía presente, amenazante, cruzando los dedos de su mano. «Estás a un paso de perderlo todo, Paula», exclamó el nahual, evidenciando un destello de furia en su rostro. Pero esa furia era también el reflejo del miedo, y Paula podía sentirlo vibrar en el aire. «Tu oscuridad no puede competir con mi amor», respondió ella, sintiendo su fuerza explosiva. Se entregó a la luz, dejando que cada recuerdo de felicidad y cada gota de amor por su hijo inundaran su alma. El agua saltó a su alrededor, y de la nada, un torbellino de energía las levantaba hacia lo alto. En ese instante, mientras el mar se convertía en un lienzo de luces, la figura de Dani se hizo más clara. Pero algo oscuro se movía tras él. Paula sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Mamá, ayúdame», repitió Dani, pero la voz era interrumpida por un grito estridente, el clamor del nahual resonando por todo el océano. «No puedes salvarlo a él sin perderte a ti misma, y eso es lo que quiero, Paulita. Una más de mis sombras». Mientras el torbellino de amor y terror giraba a su alrededor, Paula tuvo que tomar una decisión crítica. Sabía que solo tenía un suspiro, un instante, para actuar. ¿Salvaría a su hijo a costa de su vida, o se dejaría consumir por la oscuridad del nahual? Un último empujón de fuerza, y las olas estallaron a su alrededor, creando un vacío donde la luz y la oscuridad luchaban ferozmente. Las preguntas gravitaron en su mente mientras todo se tornaba borroso. Y en ese caos, la figura de su hijo pareció desvanecerse, aprehendida por la cerradura del océano. En un segundo, Paula comprendió que podría no ser la única luchando en esta noche infernal. Ella estaba a punto de enfrentarse no solo al nahual, sino a la más profunda verdad de su propia existencia. ¿Qué pasaría si había algo en Dani que también portaba la sombra? Mientras el vórtice rugía, el mar rugiendo a sus pies, un nuevo terror se gestaba en el aire. El precio de la salvación tal vez no era solo su luz, sino algo mucho más oscuro y revelador. ¿Sería suficiente con el amor? La oscuridad acechaba mientras Paula se preparaba para el sacrificio final. ¿Hasta dónde llegaría para salvar a su hijo? El torbellino de luces y sombras continuaba girando a su alrededor, y el pálido rostro de Dani emergía una y otra vez, como una ola que siempre retrocedía, dejando atrás solo espuma y dolor. Paula sintió que el abismo del océano ansioso se cerraba sobre ella, y por un instante, el terror y la determinación chocaron en su pecho, creando un vacío ensordecedor. «Mamá»,
resonó su voz, esta vez más clara, más angustiante. Pero el eco desgarrador del nahual reverberaba en el aire, cortando la conexión entre madre e hijo como si de una cuerda frágil se tratara. Tu amor te está matando, gritó el nahual, acercándose como una sombra viva. Cada palabra era un dardo envenenado que se enterraba en el corazón de Paula. Es precisamente eso lo que quiero. Te haré perderte a ti misma, mujer. Todo se volvió un caos de emociones en su interior, y mientras el aire se tornaba denso, sus ojos se aferraron a la figura que suplicaba ayuda. Dani se debatía entre la claridad y la niebla, pero Paula podía ver que ya no era un niño inocente, había algo en su mirada que reflejaba los mismos miedos que ella sentía. La sombra había llegado hasta él. ¿Es tu amor suficiente para salvarlo?, le susurró el nahual, acercándose cada vez más, su aliento cargado con el hedor de un tormento antiguo. Paula sintió que el frío original del océano se filtraba en su piel, causándole escalofríos en cada célula. No puedo dejar que te atrapen, murmuró, su voz apenas audible. Pero un nuevo miedo se incidió en su ser. ¿Y si Dani ya se había dejado consumir por la sombra? La posibilidad de enfrentar ese despertar la llenaba de pavor. Un destello intermitente cruzó el mar. Paula cerró los ojos y se concentró. De repente, recordó la risa contagiosa de Dani, las historias que contaban juntos, los días soleados que compartieron en el parque, donde todo parecía posible. El amor fresco que sentía por él inundó su mente, una corriente fuerte y pura que bañó su miedo de una luz brillante. Dani, escúchame, gritó, sintiendo la energía fluir a través de sus venas. Tú eres más fuerte de lo que crees. Resiste. Yo estoy contigo. Siempre estaré contigo. Las palabras resonaban como un mantra en su mente, y a medida que las pronunciaba, una chispa de esperanza comenzó a fluir entre ellos, pero el nahual no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. Tu amor está envenenado, Paula. Eres un engaño, su voz se tornó más gris, y los rostros de muchas otras sombras comenzaron a surgir alrededor de él, observándola con ojos vacíos. Una red de mentiras, de recuerdos distorsionados. ¿Acaso crees que él te necesita? Las imágenes de Dani se tornaron borrosas en su mente, como murales en un lienzo húmedo que se desteñían. Paula sintió que la lucha se intensificaba, como si cada recuerdo feliz se desgastara, sepultado por el oscuro canto del nahual. No. Eres tú quien tiene miedo de perderme, gritó, usando toda su fuerza. Renunciaré a mí misma antes que rendirme a tu oscuridad. Mientras lo decía, la luz que había recuperado ardía en su interior, desafiando las olas que chocaban a su alrededor. Se llenó de calor mientras las imágenes de amor brotaban de nuevo en su mente. Dani. Confía en mí. Sal de ahí, por favor, tú eres mi razón de vivir. El mar se agitó violentamente mientras el nahual desgarraba la realidad en pedazos. Paula sintió cómo las sombras intentaban asirla, pero ella no se dejaría vencer tan fácilmente. Ella debía encontrar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, justo cuando parecía que el viento a su favor comenzaba a soplar, una nueva ola de oscuridad se erguía ante ella. Una figura emergió del mar, con un rostro que resultaba familiar y, a la vez, aterrador. Una risa burlona y macabra resonó en el aire. ¿Crees que puedes salvarlo, Paula? No sabes lo que te espera. La incerteza se apoderó de ella, y el terror se intensificó. No solo se encontraba en un combate por su hijo, sino por su propia existencia. La oscuridad no solo amenazaba a Dani, sino que también estaba dispuesta a devorarla a ella. Mientras se enfrentaba al nuevo monstruo que la miraba con intenciones sombrías, una pregunta retumbó en su mente: ¿quién era realmente el nahual, y qué oscuro secreto guardaba? La inevitabilidad de lo desconocido llenaba el aire, y Paula sintió que cada segundo se desvanecía. La línea entre el amor y el terror se estrechaba, y la lucha por la salvación se volvía más confusa. En ese caos, solo podía aferrarse a la esperanza. Sin embargo, algo en el fondo del mar comenzaba a moverse, y la verdad que tanto había temido estaba a punto de revelarse. ¿Sería ella la próxima sombra que el nahual reclamaría como propia? Las aguas comenzaron a agitarse con ferocidad, como si los mismos elementos respondieran al llamado del nahual.
Paula sintió un profundo escalofrío recorrer su espalda mientras la sombra familiar emergía del mar. Era como un eco de su pasado, algo que había olvidado pero que la perseguía con fuego y angustia. Los ojos vacíos del monstruo brillaban con una luz azul oscura, su risa resbalando a través del agua como un veneno. ¿Quién eres tú?, gritó Paula, su voz resonando como un relámpago en la tempestad. El monstruo sonrió, sus dientes afilados deslumbraban en la penumbra. Soy lo que siempre has temido. ¿Recuerdas las historias que contabas a Dani? Aquellas fábulas que convertían a los monstruos en amigos y las sombras en luz. Te has acercado a mí sin saberlo, Paula. El viento aullaba, llevándose su grito, y la imagen de Dani oscureció más, sumiéndose en esa neblina. Paula empezó a sentir que su amor por él se convertía en un lastre, una cuerda que la ataba a la oscuridad. No. No puedes llevarme contigo, exclamó, la desesperación brotando de su pecho como un torrente. Ella no dejaría que esa entidad la arrastrara. Si el nahual era un recuerdo viviente, ¿qué lugar le quedaba a la esperanza? Mientras avanzaba con determinación, la oscuridad se arremolinaba alrededor, formando figuras amenazantes que parecían moverse al ritmo de sus latidos. Mira bien, Paula, susurró el nahual, tu mundo está lleno de sombras. ¿Cuántas veces has mirado a la vida de otros y te has sentido sola entre ellos? Mi esencia reside en la desesperanza, y tú has alimentado mis garras con cada lágrima no llorada. El agua comenzó a chocar contra su piel, un frío helado calando hasta sus huesos. Paula, sintiendo cómo se le cerraba el pecho, recordó cada momento de incertidumbre, cada desilusión que había experimentado en su vida, cada vez que se sintió invisible. Era un río de víctimas que la arrastraba hacia el fondo. No. Mi amor es más fuerte que tu sombra. Gritó, su cuerpo temblando a pesar de la ferocidad con que lo decía. A su alrededor, las olas comenzaron a formar caras borrosas, espectros de un pasado que jamás imaginó. Poco a poco, los recuerdos comenzaron a cobrar vida, pero no eran cálidos ni luminosos, eran grises, como sábanas de humo que trataban de asfixiarla. Mamá, el eco de Dani surgió de la neblina, frío y distante. No te vayas. Estoy aquí, hijo. Lucha. La voz de Paula atravesó el mar. En su pecho, la luz que había recuperado titiló, recordándole que incluso en la oscuridad más profunda se podía encontrar un destello. Pero a medida que la luz brillaba, una sombra aún más grande y oscura se abalanzó sobre ella, consciente de que el amor podía ser su mayor falla. El niño es mío, siseó el nahual, alargándose como una serpiente. Completa su sufrimiento, y serás libre. La oferta resonó en su mente, y en ese instante, Paula entendió. Estaba atrapada en una trampa de desesperación, a merced de un ciclo interminable. Con cada inhalación, la sombra buscaba destruir lo que quedaba de ella, como un hacha rompiendo un árbol. Entonces, desde el fondo del mar, un pulso comenzó a resonar, más fuerte y claro que cualquier otro. Era el latido de Dani, un eco potente que atravesaba la bruma y la arrastraba hacia él. Mamá. Ayúdame. Repitió, y sus palabras resonaban en su corazón como un faro hacia la salvación. Está bien, hijo. Voy a sacarte de ahí. Paula se lanzó hacia la sombra, desatando ese amor desenfrenado que había cultivado tanto tiempo. Pero en el último instante, la oscuridad se retorció y tomó la forma de su propio miedo, mostrando todo lo que había hecho para aproximarse al dulce eco del sufrimiento que emitía. Fue entonces cuando, en un giro inesperado, las caras de aquellos a quienes había perdido comenzaron a emerger de la niebla, no como sombras, sino como representaciones de su amor que la empujaban adelante. No estás sola, Paula, resonaron sus voces. Nunca lo has estado. Mientras las olas se agitaban con fuerza, Paula sintió que la realidad comenzaba a quebrarse, una fractura de emociones intensas estallaba frente a ella. Lo que había sido verdadero comenzaba a desmoronarse, y la verdadera cara del nahual podría no ser lo que esperaban. Al mirar hacia el abismo, en sus profundidades había un brillo, y un nuevo giro en la historia esperaba. ¿Era ese resplandor la liberación para Dani, o una trampa aún más oscura esperando a ser activada? El mar rugía con una furia incontenible, mientras Paula se lanzaba en un último acto de desesperación hacia el oscuro abismo donde Dani estaba atrapado.
Había llegado a entender que debía enfrentarse a su propio temor si quería salvarlo. La figura del nahual, ahora una sombra alargada y malévola, parecía disfrutar cada instante de su angustia. Tu amor está manchado de desesperación, dijo, acercándose con una sonrisa siniestra. Cállate, gritó Paula, su voz retumbando en el aire como un rayo de ira y esperanza. No dejaré que me digas lo que siento. Se sentía más fuerte que nunca, impulsada por la imagen de Dani y la luz que siempre había representado para ella. En ese instante, los recuerdos que parecía haber olvidado comenzaron a resurgir. El eco de las risas infantiles y los días llenos de amor iluminaban su mente. Mamá, ayúdame, resonó nuevamente la voz de Dani, esta vez más clara, más viva. Los ojos del niño brillaban a través de la opaca neblina del océano, llenos de desesperación. Paula sintió una oleada de energía fluir a través de sus venas, cada lágrima derramada se transformaba en fuerza, cada momento de debilidad era ahora un peldaño hacia la liberación. Si vienes por mí, también te arrastraré, susurró el nahual, pero ella no se dejaría intimidar. Paula clenched her fists, inspirándose en cada sonrisa, en cada abrazo, en esa conexión inquebrantable que solo el amor materno podía ofrecer. Tú no tienes poder sobre mí. Mi amor es más fuerte que tu oscuridad, dijo, desafiando la esencia misma del monstruo. La sombra del nahual titubeó, como si el impacto de sus palabras la hiciera temer. El mar comenzó a agitarse más aún, y Paula se adentró en las aguas turbulentas, tratando de llegar a Dani. Toma mi mano, hijo. No te soltaré, le gritó, mientras las olas parecían dividirse, abriendo un camino hacia la luz. Pero el nahual no se veía dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Pagarás por esto, Paula, retumbó con una voz sibilina, acercándose como una tormenta. No. Solo mi amor es el verdadero poder, resplandeció una luz intensa alrededor de ella. De pronto, el océano palpitó, formando un vórtice que iluminaba el abismo y arrastraba al nahual mientras éste intentaba disolverse entre las sombras. No puedes escapar de ti misma, gritó el monstruo, viendo desesperación en su propia verdad. Con un último grito, el nahual se desvaneció, dejando solo un eco de angustia ahogada en la oscuridad. Alcanzando el fondo, un haz de luz envolvió a Dani. Mamá, estoy aquí, exclamó, con su figura manifestándose más nítida. Paula, sintiendo que el aire se escapaba de sus pulmones, nadó con todas sus fuerzas hacia él, como si su vida dependiera de ello. En ese instante, supo que no solo luchaba por su hijo, sino por cada madre que había perdido algo en el camino, por cada niño ahogado en la desesperanza. Por favor, ven conmigo, dijo, extendiendo su mano hacia la luz de su hijo. En un instante, esa conexión se consolidó, y con todos sus recuerdos y fuerzas, se aferró a Dani. El mar comenzó a calmarse, y en un último destello de poder, resplandecieron 1000 luces a su alrededor, formando un camino hacia la superficie. El nahual había sido derrotado, y aunque quedaron cicatrices en ambos, su amor los uniría para siempre. Las olas parecían murmurarse entre ellas, como si reconocieran que la luz había triunfado, y un nuevo amanecer comenzaba a despuntar en el horizonte, con el corazón rebosante de amor y un aura de renovación. Paula emergió del océano sosteniendo a Dani en sus brazos. La tristeza se desvaneció, y la pluma de una nueva vida había comenzado a escribirse. En ese instante, comprendieron que aunque el dolor siempre haría parte de ella, el amor los haría resplandecer aún más, y así, mientras el pueblo costero despertaba del terror, Paula y Dani se adentraron hacia la orilla. Con una verdad irrefutable en sus corazones, la oscuridad nunca podría extinguir la luz del amor verdadero. Ahora, sabían que cada historia de horror eventualmente conduce a nuevas esperanzas. El mar, un espejo de lo vivido, guardaría el secreto de su lucha y la promesa de que su vínculo los llevaría a superar cualquier tempestad. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este impresionante final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperes ni un segundo más.